A continuación, el cuestionario con el pastor Darío Silva. Adelante, María Margarita. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, aunque traduce una revelación bíblica muy importante. Al igual que Dios, los seres humanos somos trinos también, pero dejemos mejor que el pastor Darío Silva en el siguiente cuestionario nos dé una completa información al respecto. Pastor Darío, una de las interminables discusiones del siglo XX que usted trata en su libro El Eterno Presente acerca de la constitución del ser humano, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, esa discusión se agudizó en el siglo XX, pero en realidad es una discusión que tiene varios siglos más de existencia. El hombre ha sido mirado de varias maneras: unidimensional, bidimensional y tridimensional. Y allí es donde, por supuesto, han surgido ideas, algunas completamente descabelladas, pero es allí donde también las sagradas y la fe cristiana tienen la respuesta perfectamente adecuada. Pastor, vamos por partes. ¿Quiénes defienden la idea del hombre puramente material y por qué? Los materialistas, precisamente, que tuvo enorme circulación en la mitad del siglo XX, de Herbert Marcuse, aquel famoso pensador judío de origen alemán, que montó, como dijo Alberto Lleras Camargo acertadamente, su gueto dorado en la Universidad de Harvard. Él escribió El hombre unidimensional. Es una teoría materialista 100%. Según esta manera de pensar, el hombre como unidad material en sí mismo produce de sí mismo para sí mismo todo lo que necesita, inclusive los sentimientos, el pensamiento y eso que algunos llaman la conciencia. Y según esta manera de pensar, el hombre no tiene ningún elemento sobrenatural en su conformación. El hombre muere y todo desaparece. Es simple materia que se transforma. Así de sencillas son las cosas. Muy bien, pastor. Esto en cuanto al hombre unidimensional. Hablemos ahora del hombre bidimensional. Es una herencia del dualismo griego. Los filósofos de esta civilización distinguieron en la conformación del ser humano dos elementos: el cuerpo o soma y el alma o psique. Un componente material, un componente inmaterial. Y por supuesto, cuando el cristianismo llega a toda la parte griega del Imperio Romano, los primeros teólogos tienen la mentalidad helénica y son dicótomos. Y ellos miraron la fe cristiana a través de lo que habían aprendido de los filósofos griegos. Es por eso que aún en corrientes enteras del cristianismo actual hay muchos buenos pensadores que son dicótomos. Se imagina que el hombre simplemente tiene dos componentes: el cuerpo o soma, su parte material, el alma o espíritu, que es su parte trascendente o sobrenatural. Pero alma y espíritu son elementos que en las Sagradas Escrituras, así como en el propio idioma griego que las utiliza en el Nuevo Testamento, están perfectamente diferenciados. No es lo mismo alma que espíritu. Y gracias a Dios, aunque hay muchos cristianos, incluso protestantes, dicótomos, no es difícil que se entiendan con los que piensan de otra manera, porque ellos aceptan que la parte inmaterial del hombre tiene dos componentes que son alma y espíritu. Pastor, ya vamos llegando al concepto de tricotomía. ¿Cómo puede entenderse la triple constitución del hombre? A la luz de las Sagradas Escrituras. El hombre ha sido conformado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros razonamos: si Dios es una Trinidad, el hombre es una Trinidad. La tricotomía está muy bien expresada por el apóstol San Pablo, especialmente en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23, donde dice que todo nuestro ser es espíritu, neuma, alma, psique y soma, cuerpo. De tal manera que desde la propia Sagrada Escritura tenemos claro que el hombre es un ser tricótomo o tridimensional. Por cierto que Justino Mártir, a pesar de que podría tener alguna influencia griega, llegó a decir esta cosa sorprendente y extraordinaria, quizás revelada por el Espíritu Santo, o sin duda revelada por el Espíritu Santo. Así como el cuerpo es la casa del alma, el alma es la casa del espíritu. Y entonces lo que San Pablo nos ha transmitido lo podemos descomponer de manera simple y elemental así: soma, es decir, cuerpo o parte material;
es propiamente el vehículo de expresión del ser en el mundo natural donde nos toca vivir. Es allí donde radican los sentidos que nos permiten captar lo que nos circunda aquí en este planeta. Ahora, psiquis, que es alma, en latín ánima. Allí es donde residen la mente, las emociones y la voluntad. Observemos que los animales se llaman así precisamente porque tienen ánima, porque son seres dotados de psiquis. En el griego la palabra para animal es la palabra psíquico. Y San Pablo marca una diferencia radical entre el psíquico o animal y el neumático o espiritual. Ahora, observemos bien que un perro, un gato, un elefante, un orangután tiene mente, emociones y voluntad, es decir, psiquis, es un psíquico, es decir, animal, es un ser anímico, pero tiene un problema muy serio, carece de conciencia, no sabe diferenciar el bien del mal, ni puede tener una relación con Dios, jamás podrá levantar una oración al Creador. Y finalmente, neuma, es decir, espíritu. Es propiamente el soplo divino en el hombre. Observemos, Dios en el Génesis crea todos los animales, pero en ninguno sopla. Todos están conformados del polvo de la tierra, pero cuando se produce la creación del ser humano, la Sagrada Escritura dice que Dios sopló en él. Y ese soplo divino en nosotros es lo que nos hace seres únicos, capaces de diferenciar el bien del mal. El hombre no es unidimensional, el hombre no es bidimensional, el hombre es tridimensional. Tiene un cuerpo tomado del polvo de la tierra, tiene una psiquis donde residen la mente, las emociones y la voluntad, pero tiene también un espíritu, que es el que le permite el contacto con el mundo sobrenatural. Se han hecho comparaciones bonitas, hay una muy antigua y muy precisa, en la cual se compara el cuerpo con una carroza, el alma con el caballo que la tira y el espíritu con el jinete que la conduce. Víctor Frankl, sobreviviente de los hornos crematorios nazis y psiquiatra muy notable del siglo XX, llegó a la conclusión de que no podemos seguir hablando de dicotomía. Él dice que más allá de la psiquis hay un algo que guía la conciencia, que él lo llamó el sentido último, y decide afiliarse directamente al lado de San Pablo entre quienes creen en la tricotomía humana, y eso lo aproxima, siendo él un judío convencido, nada más y nada menos que a la realidad de la Trinidad divina, que es de donde viene la realidad de la Trinidad humana, hecha imagen y semejanza de su Creador. Pastor, ¿y qué se puede decir sobre la Trinidad de Dios? Bueno, la palabra Trinidad no figura en las Sagradas Escrituras, pero el concepto sí. Hay muchos indicios en el Antiguo Testamento que nos hablan de un Dios que es uno, pero es plural. De hecho, cuando se utiliza la palabra Elohim, se está hablando del único Dios plural. Es el teólogo africano Tertuliano, quien era un famoso abogado en el siglo II de la era cristiana, quien acuñó la expresión triunidad, Trinidad, unidad de tres. Por supuesto, en el Nuevo Testamento ya la Trinidad está completamente revelada y además por la persona misma de Jesucristo. Cuando empiezan las discusiones sobre este asunto, en la iglesia original, Atanasio construye el credo que lleva su nombre, en el cual se nos dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, no son tres dioses sino un solo Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, no tres señores sino un solo Señor. El Padre es eterno, el Hijo eterno, el Espíritu Santo es eterno, no son tres eternos sino un eterno, etc. Y por supuesto, el credo de Atanasio sería bueno que lo revisaran y lo aprendieran hoy personas que viven confundidas con el misterio de la Santísima Trinidad. Pero es que si uno observa la naturaleza, halla allí algunas proyecciones de la Trinidad de Dios. Vamos a mirar las principales. La Trinidad humana, como queda dicho, es espíritu, alma y cuerpo. La Trinidad lumínica nos muestra que hay rayos invisibles, rayos visibles y rayos sentidos. La Trinidad atómica está formada por protón, electrón y neutrón. La Trinidad espacial es longitud, latitud y altura. La Trinidad temporal, pasado, presente y futuro. La Trinidad por cáscara clara y yema.
La Trinidad vegetal, raíz, árbol y fruto. La Trinidad frutal, corteza, pulpa y savia. La Trinidad corporal, cabeza, tronco y extremidades. La Trinidad orgánica. Los órganos del cuerpo humano son órganos ectodermo, mesodermo y endodermo. La Trinidad psíquica, como ya se dijo, es mente, emociones y padre, madre e hijo. Hay una Trinidad natural, los reinos son animal, vegetal y mineral. En la gramática hay una Trinidad, sustantivo, verbo y participio. Hay en el mismo terreno gramatical una Trinidad pronominal, el yo, tú, él. La Trinidad verbal se forma de presente, pretérito y futuro. La Trinidad geométrica obviamente es el triángulo, pero es que además hay una Trinidad triangular, porque los triángulos son equilátero, escaleno e isósceles. Y una ilustración que es muy precisa es la de la Trinidad acuática, sólido, líquido y gaseoso. En este caso la esencia es la misma, H2O, pero cambia la subsistencia. Y es que la dificultad más grande para entender la Trinidad es precisamente entre los conceptos de esencia y subsistencia. La esencia es el ser en sí. La subsistencia es el ser en actividad. En palabras simples y elementales, mi esencia es lo que yo soy. Mi subsistencia es lo que yo hago. Aunque Dios es uno en esencia, cambia su subsistencia de acuerdo con la persona. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado y sale del agua, vemos la manifestación trinitaria de Dios. El que sale del agua es el Hijo. El que viene en forma de paloma sobre él es el Espíritu. Pero el que habla desde el cielo para decir, es mi Hijo unigénito, en él me complazco, es el Padre. No habla el Espíritu, la paloma. No sale del agua el Padre. Entendamos muy bien que entonces, en estas cosas tan sencillas, podemos acercarnos al misterio de la Trinidad. No es comprensible, los misterios no son comprensibles, pero es discernible desde el punto de vista espiritual. Encontramos algunas cosas que se han intentado, por ejemplo, que Dios es un silogismo, en el cual el Padre es tesis, el Hijo es antítesis, el Espíritu Santo es síntesis. Que Dios es un gran pronombre, el Padre es yo, el Hijo es tú, el Espíritu Santo es Él. Se compara con el amor y se dice bellamente que el Padre es el amante, el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor. El gran teólogo luterano Hegel, pensador que originó grandes corrientes del modernismo teológico, y no solo del teológico, sino también del político y del sociológico, llegó a decir esta cosa extraordinaria. El Padre es Dios en sí mismo, el Hijo es Dios objetivándose a sí mismo, el Espíritu Santo es Dios de vuelta a sí mismo. Y observemos el hombre como imagen y semejanza de Dios. Yo soy Darío, tengo espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son muy distintos entre sí, pero soy un solo Darío. De la misma manera que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, a cuyo santo nombre sea gloria y alabanza por siempre. Amén. El gran político italiano retórico Cicerón dijo que un verdadero caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus hechos. Sigamos con la información de Hechos y Crónicas.